¿Qué es el sindicalismo? ¿Qué son los sindicatos? ¿Qué son los trabajos? ¿Qué es esto como institución? Y existe todo. ¿Qué es la cesantía? ¿Por qué los patronos están detrás de esto? ¿Por qué desisten ahora? En función de plantearse la posibilidad de lo que decía José María Reyes y que tenía la sensatez desde ayer, está planteando, lo plantea hoy de nuevo, en el sentido de ver la posibilidad de que el Congreso pueda aprobar tal y como está eso y dejarlo como discusión posterior. Ayer, el expresidente Danilo Medina, si lo tiene, señor director, a partir de los 34 segundos, de manera específica, permítanme estos 20 segundos escuchar al expresidente Danilo Medina. ¿Lo tiene listo? Y el lunes vamos a Monseñor Noel. Y a partir de ahí vamos a caminar todas las provincias del país, los municipios cabeceros, y cuando terminemos nos vamos para los municipios. El PLD sale de los lugares y va para las calles. Presidente, hay un tema muy importante que se ha estado tratando, que es el tema de la reforma laboral, el tema de las cesantías. ¿Qué opinión le merece ese tema que realmente afecta la integridad de los trabajadores? Bueno, los trabajadores tienen derechos adquiridos y no quieren perderlos. Por eso esa reforma no se hizo en mi gobierno, porque no podíamos tocarle a los trabajadores la cesantía y los demás derechos que tienen consignados en el Código de Trabajo. Quitárselo sería retroceder. Y ese es el problema. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, porque en la discusión en el pasado gobierno, en el gobierno de Danilo, para ver la posibilidad de que se aprobara eso, yo fui de lo que opiné que no se aprobara, que no se entrara en eso. ¿Por qué? Escucharon, ¿eh? Porque era un tema. ¿Escuchó Danilo? No. Danilo tenía esa posición. Danilo tenía esa posición desde antes de ser presidente. Ha sido coherente en eso, desde antes de ser presidente. Y yo creo que haría mal el presidente Luis Abinader, que no ha estado en eso tampoco, en no expresar su posición sobre ese tema también, frente a un Congreso que se presta para muchas cosas, pero no este Congreso, el otro, los congresos de este país. Mucha gente de los congresos se prestan para muchas cosas. Ya había gente apurando el paso para eso, porque aquí hay un empresariado voraz. Hay un empresariado que, como sucediera con uno de ellos, lo quieren todo, aspiran a todo y no le importa para nada el país ni los demás. Pero hay que, Salvador, son malos los empresarios. Señores, pero eso no lo podemos hablar de la clase empresarial dominicana. Claro que sí. Eso no lo podemos hablar de la clase empresarial dominicana. Un empresario que se gana 15,000 millones al año. Eso no es verdad. Sí, es verdad. Que no es verdad que. Aquí tenemos que se gana 15,000 millones al año. Empresarial responsable en este país. Tú te puedes ganar 80,000 Muy responsable en este país. Aquí. Nada más que pasa en la pandemia. No. Aquí hay, por ejemplo, ¿qué responsable es un empresariado que quiere privatizar el sector eléctrico? ¿Qué responsable es un empresariado que quiere privatizar el Banco de Reserva? Él es empresariado que quiere. Sí, hay una parte el empresariado fue que empezó a hablar de fideicomiso. Claro que sí. Y el Banco de Reserva, por ejemplo, los proyectos lo ha hecho el empresariado. Quien está planteándose privatizar el Banco de Reserva y eso se es puede, Carlos de Pradel, es Juan Lladó, empresario. Y eso se puede hacer sin el gobierno. Ajá. Pero, no me venga tú a mí a hablar de los empresarios. Pero empresarios son los que están en eso. Lo que pasa es, o sea, que las cosas aquí hay empresarios que las cosas no son malas en absoluto. Ah, no, claro que no. Entonces, claro tú puedes encontrar empresarios malos, señores, pero si tú le quitas el empresariado a la República Dominicana o a cualquier país, no morimos. Tú no tienes desarrollo. Pero nada más tenemos que empezar en Venezuela. Lo que hay que decir es que y en Cuba. Que hay que sentarse a buscar alternativas en las que uno y otros sectores estemos conformes. Señores, pero y que todo lo que quieren lo que quieren los empresarios o parte de ellos no necesariamente es lo que le convenga al país. Hay empresarios, como dice José María Reyes, con sensatez, hay empresarios y empresarios. Hay de todo en la viña del Señor. Mira, Salvador, el gran empresariado aquí en el país paga muchos impuestos.
Pero no solamente, y también el pero gran óyeme, empresariado el 80 es responsable del 42% de la evasión es lo aquí. que acaba de decir el José María, no más, todo es malo. óyeme, más del Porque tú no puedes- 70%. Vamos a dividirlo. Perdón, Wendy, tú no puedes generalizarlo No, tampoco. pero vamos a verlo. Óyeme, el empresariado es socio del Estado. Sí. Son socios. Mira, Sí. Y de vuelta. hay categorías. El empresariado, empresariado como te no- dice, no- el empresariado paga impuestos, ¿verdad? Y hay un 42% de ese empresariado Sí. que está evadiendo impuestos. Sí, pero Y hay una cantidad del dinero que se requiere al país que está en la evasión del impuesto. tú no puedes ligar eso. Tú no puedes ligar eso con aquellos que pretenden privatizar X institución. No. No, hay de esos. Pero es que tú no puedes. Aquí, ese es el discurso que hay que cambiar en este país. Que queremos decir, y hay mucha gente aquí que piensa así, que todo el que prospera, todo el que trabaja, todo el que tiene dinero es malo. Porque entonces vamos a entrarle como una piñata y dañémoslos todo. Si queremos saber, que hay un empresariado. ya usted habló, permítame. Si sí, queremos tiene saber, razón. si Después queremos que usted saber termine, hablo. si la clase empresarial es necesaria cuidarla y es necesario cuidar la seguridad jurídica y la estabilidad de un país, vamos a mirar espejos que están muy cerca. Vamos a ver Venezuela, como ha pasado de ser uno de los países más ricos a estar como está, porque se empezó a entender que tener era malo y que por eso había que tumbarlos. Aquí tenemos una clase empresarial perfecta, no, porque no la hay en ninguna parte del mundo. Perfecta no es. Pero si queremos saber si es necesaria, vamos a pensar en la pandemia. Vamos a pensar la cantidad de dinero que dispuso esa clase empresarial para que aquí se pudiera acceder nada más y nada menos que a las vacunas o a mascarillas, a jeringas. Pero no hablemos de eso, que eso fue asistencialismo. Entremos en la página de la Dirección General de Impuestos Internos y pensemos que sí hay evasión, es verdad. Yo no voy a decir que no. Pero aquí más del 75-80% que se recauda viene de los grandes contribuyentes. Y los grandes contribuyentes en este país no son más de 20 empresas. Entonces, lo que hay que hacer es poner las cosas sobre la mesa y discutir lo que haya que discutir. Aquí nadie tiene la fórmula del agua tibia para decir cómo se resuelven los problemas. Pero hacer como el pavo, enterrar la cabeza y decir de ese tema yo no hablo, tampoco es lo responsable. Y una clase política aquí tiene que estar dispuesto a discutir lo que sea. Yo creo que Salvador sigue pensando en que el problema es el capital. No. Ahora permítame a mí. De Venezuela yo sé, de Nicaragua yo sé. En ningún momento, en ambos países, fue un asunto relativo a los empresarios. Fue un asunto relativo al concepto y al tipo de política estatal que se quería aplicar. Ajá. Y a toda la empresa que se votaron. Perdóneme, usted habló. Ahora permítame a mí. En República Dominicana hay sectores empresariales voraces que lo quieren todo. Hay sectores empresariales que, por ejemplo, en el 2023 la evasión era de un 36.7%. ¿Qué es la evasión? Dejar de pagar impuestos que le corresponde pagar a los grandes empresarios. Hoy, esa evasión alcanza el 44% y eso equivale a una pérdida de 148,000 millones de pesos solo el año pasado. ¿Y el Estado qué hace? El Estado está cometiendo el error de no caerle atrás a los evasores. Pues ya, esos mismos evasores. Ese es el culpable de toda esa vaina que está pasando aquí. El culpable no es solo el bandido. El culpable no es solo la justicia que no persigue al bandido, sino el bandido que comete el delito. Vamos a estar claros. ¿Y quién es el culpable de que todos los días hay un accidente con motocicleta? No, estamos hablando los motociclistas se van en rojo, se suben por la acera. Entonces, son tan culpables los bandidos motociclistas que se van en rojo como la autoridad que no ejerce. No hay autoridad. Ahora bien, en términos del empresariado, hay un empresariado voraz. Hay una parte de ese empresariado, como apunta José María Reyes, con sensatez. Y hay una parte del empresariado que lo quiere todo. Esa parte del empresariado que no quiere cumplir con las reglas es el que tiene el 44% encima de evasión. Mire,